Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un programa que es del apóstol Jorge Tadeo y del Ministerio Maná. Y aquí estamos nosotros para una noche más con usted en su compañía. Espero que esté bien de ese lado. Espero que haya tenido unas grandes fiestas. No había tenido la oportunidad todavía de desear a todos un feliz año y que este año sea un año mejor, que este 2021 sea mejor que el 2020, pero tampoco quiero oír decir que el 2020 fue un año malo, sino que fue de aprendizaje. Y ahora vamos a enfrentar este 2021 con otro ánimo y con otra alegría. Y claro, quiero decir que si Dios está con nosotros, nada ni nadie podrá hacer contra nosotros. Usted que está de ese lado, anímese porque grandes cosas están ahí. Y como siempre no estoy solo, estoy bien acompañado con el obispo Pedro. Hola a todos aquellos que nos están viendo o oyendo a través de Curiacos TV o cualquier otro medio de comunicación. Un saludo para todos. Y ahora aprovecho para anunciar los números por el cual nos puede contactar en el WhatsApp, más 351-912-895-800. Pueden usar este número para enviar sus testimonios, pedidos de oración y fotos, el lugar donde tú vives, de aquello que hiciste para tu cena o cualquier otra cosa que quieras compartir. También tenemos el SOS, que es una línea fija, más 351-21-190-89-90. Por lo tanto, podrán entrar en contacto a través de estos dos números. Aquellos que tienen WhatsApp y están fuera de Portugal pueden usar entonces el 912-895-800. Aquellos que prefieren usar la línea fija porque no saben muy bien esto de las nuevas tecnologías, WhatsApp, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Puede contactarnos a través del SOS, más 351-21-190-89-90. Es verdad, las nuevas tecnologías que nos ayudaron bastante, ¿no, obispo? Y nos han ayudado bastante. Sí, te escuché decir que fue un año de aprendizaje y aprendimos a quedarnos en casa, que fue algo bueno. Usar el tiempo de otra manera. Y las nuevas tecnologías en el Ministerio Maná, en nuestra iglesia, fueron preciosas para conseguir mantener nuestras actividades. Fue eso, fue importante. La parte de las videollamadas, por ejemplo, los contactos, para que estemos unidos también en el grupo familiar, etcétera, porque fue así también en el norte, ¿no? Sí, sí, creo que todo el mundo, Fernando, en África, el hecho de nosotros tener un ministerio que ya usamos televisión, internet y tenemos esta experiencia que tuvimos a lo largo de los años, nos permitió estar en contacto con las personas, acompañar, porque fue un año, no fue malo, por los testimonios que tuvimos. Hubo testimonios maravillosos en todo lado, en el área financiera, en sanidad divina, salvaciones, personas que entraron en contacto con nosotros a través de este programa El Basta Creer, que está desde marzo todos los días aquí para ayudar a que su vida sea diferente, sea una vida mejor. Y usamos estos medios de comunicación para llegar a las personas que estaban en casa. En un momento muy difícil, todos estaban asustados, sin saber cómo iba a ser el futuro, donde llovieron todo tipo de noticias y continúan, ¿no? Estaba hablando hoy con varias personas y una de las grandes dificultades es la persona planear. Estamos en el 2021, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a planear a nivel de presupuesto, actividades? ¿Cómo será? ¿Qué vamos a planear? Y continuamos a tener esta situación que es el futuro, que todavía está incierto, pero tenemos estas nuevas tecnologías para acertar el corazón de todos en Jesucristo. Es verdad. Y por hablar en esto, de estas nuevas tecnologías y aquello que estamos haciendo en las iglesias, hablamos sobre grupos familiares. Sobre grupos familiares estamos hablando un poco también. Una de las cosas que tuvimos en el percorrer de este año, que tuvimos que hacerlo diferente para estar en contacto. Pero como el obispo Pedro dijo y muy bien, Dios nos ha preparado en los últimos años para estar preparados, usando estas nuevas tecnologías para estar juntos.
Entonces lo que sucedió fue que muchas personas recibieron a Jesús y estuvieron en contacto con nosotros. Entonces usted que dice, yo también quiero un grupo familiar, me gustaba asistir a un grupo familiar o estar en contacto con alguna de las iglesias, cualquier uno de estos números, vuelvo a repetir, WhatsApp, más 351-912-895-800 y el teléfono fixo 21190-8990. Estos contactos sirven para entrar en contacto, para que podamos encaminarlo para un grupo familiar, para una iglesia, y creo que no está solo. Por hablar de los contactos y vuestra participación, también vamos a mostrar algunas fotos, ¿no, obispo? Es eso que nos ha enviado. Y comenzamos con una foto diferente, porque en este año que pasó, la vida no paró, ¿no? Estás un poeta hoy. Entonces tenemos la primera foto que tuvimos una boda. Dice así: buenas noches, apóstoles, a todo el equipo del Basta Creer. Para algunas personas, 2020 no fue un excelente año, pero para mí fue un año en que Dios me mostró su poder, bendijo mi familia en todas las áreas. Una de ellas es la boda de mi hermana, con la situación de la pandemia, con máscara, con el pastor Eduardo. Fue una alegría. Alticia Xavier. Ella dijo algo muy importante, que es, para algunos no fue un año muy bueno, pero para la familia de Dios, Dios estuvo en el control. Y tenemos la confianza y tenemos ese fruto, ¿no? Es gracioso que aquello que está haciendo referencia es que en este año 2020 fue normal escuchar los hermanos que estaban en la iglesia. Decían, este año, a pesar de toda esta confusión, está muy bien, están sucediendo cosas muy buenas a nivel familiar, financiero. Parece raro, pero ese fue el testimonio que tuvimos en las iglesias. Es verdad, y muchas felicitaciones para esta pareja. Yo quiero decir el nombre de este joven. Yo lo conozco. No me acuerdo el nombre, pero bueno, de aquí envío un abrazo. Pasamos a la próxima foto. De Vila Nova de Mil Fontes, de la hermana Nélia. De Vila Nova de Mil Fontes. Arroz de pato, quizás, es posible. Tiene ese aspecto, puede ser. No sé qué es, pero tiene un aspecto fantástico. Va un abrazo para Vila Nova de Mil Fontes. Y la próxima foto dice, hoy es el cumpleaños de mi madre y quiero participar con nosotros. Mariana Santana, de la iglesia de Portimão. Un abrazo para la madre de Mariana, de la iglesia de Portimão. De aquí nuestras felicitaciones. Solo vemos aquí el 3, no consigo ver otro número. ¿Será 93? No, no se da para ver. 83 quizás. Me hace acordar aquellos pasteles de almendra que Algarve tiene, que es siempre mi perdición. No me digas que cuando tú vas allá... Sí, me pierdo un poco. Isabel, ¿cómo es esto? Con Isabel no me pierdo. Entonces envío un abrazo para nuestra hermana. Pasamos a la próxima foto. Pedro, ¿puedes leer, por favor? Dice, momentos inolvidables, la preparación de la campaña de evangelización, siempre recordando el primer amor. Catumbela hacen parte del proyecto 500 misioneros. Buena continuación, un buen programa de Mario Julio. Envía esta foto de Catumbela, de la provincia de Benguela. Un abrazo para Benguela y para ese proyecto tan importante de los 500 misioneros, que ya tenemos más números que esto, pero que de hecho está alcanzando muchas personas y está ayudando a muchas personas. Ahora pasamos a la próxima foto y dice así: gracias, apóstol Tadeo, por las herramientas que nos ha dado, que Dios lo bendiga grandemente. Envía a Dulce Ross de Piña Novo. Un abrazo para usted también y para su marido. Es bueno ver que las personas se están conectando. Estamos entrando en la última semana de luchar hasta vencer.
¿Qué han dicho la gente de ahí arriba? Pedro, toda esta situación de la pandemia y de Internet, no voy a decir que resucitó, pero avivó ciertas cosas, nombradamente la oración e intercesión. Y fue algo que de repente las personas se involucraron como nunca lo habían hecho, de alguna manera mucho más intensa. De una manera más intensa comenzaron a ver grandes resultados a través de la oración e intercesión. Por lo tanto, cuando entramos en este programa de luchar hasta vencer, hubo una gran participación y las personas vieron la diferencia en la vida de ellas, en las personas por las cuales ellas estaban orando, que estaban pasando momentos menos buenos. La oración de un justo, dice la Biblia, que tiene mucho poder, tiene mucho efecto, y eso se vio durante este año 2020. Es verdad, si usted no participó de este reloj de oración, en el site bastacreer.com encontrará todas las informaciones acerca de luchar hasta vencer. Vamos a pasar a la próxima foto, y ahora sí, viene una vez más de Vila Nova de Mil Fontes. Dice así: buenas tardes, grupo familiar, Iglesia Vila Nova de Mil Fontes. Saludos para todos. Un saludo también para ustedes, mis hermanas. Y es bueno ver que ustedes están unidas en este tiempo más difícil, pero que la unión hace toda la diferencia y hace la fuerza. ¿Los grupos familiares son importantes para ti, Fernando? Sí, fueron muy importantes. Aún hoy estaba hablando con Leo, que estábamos hablando sobre eso, la importancia que tuvo las tecnologías en el grupo familiar. ¿Por qué? Porque muchas personas que por algún motivo, no voy a estar aquí hablando mucho porque no tenían oportunidad de frecuentar un grupo familiar, están frecuentando hoy. Yo hasta estaba hablando con el pastor el fin de semana, estaban haciendo los relatores, etcétera, y estábamos hablando y estaba viendo que ella había tenido 18 presencias en el grupo familiar, o sea, personas a nivel de conexión. Ella tuvo 18 casas conectadas al grupo familiar de ella. Entonces, quebró muchas barreras y aproximó mucha gente de Jesús. Hizo otra cosa importante: muchas personas que no estaban así con muchas habilidad para usar estas modernistas comenzaron a usar. Antes, no, yo no entiendo. Me hace acordar algo que era así. Como si esto no me gusta. Pero ¿cómo sabes? No me gusta. Las personas también decían, no, eso es para los más jóvenes y no sé qué. Y entonces yo tengo personas de 70 y a poco, y hasta un poco más, usando las nuevas tecnologías para estar conectadas. Hizo toda la diferencia del mundo en ese sentido. Ultrapasaron esos obstáculos, ¿no? Que la tecnología era un bicho, y por lo que sucedió, superaron ese obstáculo, es verdad. Y las otras personas que estaban más libremente comenzaron a acercarse cada vez más. Entonces tuvo un impacto enorme y continúa teniéndolo. Porque por causa de las nuevas tecnologías, ese grupo familiar no puede ser tan como era antes. Entonces, ¿qué sucede? Hay una interactividad mucho mayor, y esa interactividad es que hace y que hizo y que está haciendo con que las personas se acerquen más a Dios. No hay solo aquella parte de hablar a las personas, ¿no? El líder hace el grupo familiar, da la elección, etcétera. Pero al mismo tiempo existe ahí una interacción. Yo hasta escribí algo, que estaba haciendo algunas notas para después hablar en la reunión de diáconos, y estaba diciendo, es como un debate sobre la palabra de Dios, sobre la lección que hablamos aquí, y las personas van hablando, las tales preguntas y respuestas que tenemos al final del grupo familiar. Ellos hicieron, entre comillas, un debate bueno, y fue ese impacto que tuvo. Y muchas personas, por ejemplo, hasta por la forma diferente de cómo se ha explicado y hablado la palabra de Dios, las personas, muchas de ellas tienen deseo de hacer la escuela bíblica, que es algo muy importante. Entonces tuvo mucho impacto y creo que va a continuar teniéndolo. Sí, yo también creo que ese proyecto, ¿no? Que no es un proyecto de grupo familiar porque ya existía, sino que el medio, hasta nosotros predicadores,
comunicamos de otra manera a través de esa red, porque al inicio es raro. La persona es diferente llegar a la persona a través de la televisión, a través de una pantalla. Entonces tenemos que reinvertirnos para comunicarnos, es la verdad. Y las personas que estaban en casa y puedan decir, a mí me gustaría participar, ¿cómo puedo participar en estos grupos familiares que acabaron de hablar vía internet o vía WhatsApp? Es muy fácil, pueden usar los números, teléfonos que indicamos hace poco, el más 351-912-895-800 o más 351-21-190-8990. Y ahí te van a dar las indicaciones de cómo tú puedes entrar en contacto para una iglesia más cercana a ti y que tiene estos grupos familiares. Y ellos te van a decir cuál es la manera de entrar en ese grupo familiar, poder participar en tu casa, en donde tú estás, en un grupo familiar cerca, una iglesia cerca, podrás participar a través de Skype, WhatsApp u otro medio digital que está disponible en las iglesias. Es verdad. Y ahora vamos a viajar y voy a dejar al obispo Pedro hablar, porque es de la casa de él, ¿no? Es verdad. Es João Pedro, que es un gran artista. Buenas noches a toda la familia Maná. Él toca la batería, la guitarra. Él toca. Es un músico. Y hay cosas que finge que toca y otras que casi toca. Es así. Buenas noches a toda la familia Manao. Hoy dejo un beso a todos los hermanos del grupo familiar de la regional de Braga. Y yo también agarro en esos saludos y envío para todos los de Portugal. Un saludo. Pasamos a la próxima foto. Una niña pequeñita que dice aquí mi hija tocando la batería, acompañando la alabanza y la adoración. Saludos a toda la familia Maná, Jean y Pedro de Lisboa. Los niños van para la iglesia infantil y comienzan en la iglesia desde pequeños y acaban por desarrollar ciertas particularidades graciosas, sea en la música, en la comunicación con los otros. Y comienzan a tener un sentido espiritual de las cosas de Dios, etc. Tú ya llegaste a la iglesia con una edad un poco que ya no eras de la iglesia infantil. Yo todavía fui. Y me acuerdo perfectamente, en la altura había grupos de alabanza en la iglesia infantil y aún lo tienen en algunas iglesias que son grandes. Llegan a tener 30, 40 niños y tienen grupos de alabanza. Entonces, llama la atención. Entonces me acuerdo en aquel momento y yo decía, yo también quiero tocar, quiero aprender algún instrumento. Crea eso, más allá de traer otros principios morales, aprender a andar con Dios, trae también otras herramientas para la vida de ellos. Es verdad. Y ahora continuamos con la próxima foto. Buenas noches, grupo familiar de la iglesia Vila Nova de Mil Fontes. Vila Nova de Mil Fontes está en grande hoy. Un saludo para todos, Fátima Guerrero. Un saludo para ustedes también. Y continuamos en Vila Nova de Mil Fontes. Una foto que en el tiempo que está sucediendo, siento falta de esto. Este calor que es diferente a aquel calor, ¿no? Aquello funciona siempre. El aire acondicionador no siempre funciona. Hay algunas determinadas temperaturas que nada sucede. Y la hermana dice así, buenas noches, apóstol, obispo Cristo y a todos los obispos. Sigue la foto de nuestra chimenea que deja la casa más caliente en estos días fríos. Sam y Susana Bailote de Vila Nova de Mil Fontes. Es verdad que la chimenea hace la diferencia. Allá en el norte tiene unos hornos que sirven para todo, para calentar agua y para calentar la comida. Y después ya no te da ganas de salir de casa. Después ya no teníamos ganas de salir de casa. Y ahora dejamos Vila Nova de Mil Fontes y vamos a viajar hasta el otro lado del Atlántico. Y dice así, buenas noches a toda la familia Maná. Soy Samia de la iglesia de Falamoyans. Yo y mi casa servimos a Dios. De aquí un abrazo para Brasil, que en aquella zona debe estar un poco más caliente que aquí. Ahora São Paulo también, flamboyant, no sé. Pero en São Paulo hace frío también.
Pero en este momento no. Ahora deben estar bien. Nosotros estamos aquí en este calor soberano. Pasamos para la próxima foto y dice así: buenas noches, amados obispos, apóstoles, obispa Cristian y a todo el equipo del Basta Creer. Yo y mis hijos, después de una bendecida reunión, Hortensia Carvalho de Santo Tomás. Otra tierra que también, ahí sí, ahí ciertamente está un poco diferente que lo que estamos pasando aquí. Es verdad. Regresamos a Portugal, obispo Pedro. Vamos a construir la casa en la roca. Aquí en verdad es construir el chocolate en la roca. Aún en la época navideña, una casa navideña de Andrea Duarte. Gracias a Andrea por la foto y gracias por la pastel, pero yo no consigo cocinar mucho porque mi mujer no me deja, pero bueno. Y siento que esta casa no se va a mantener, ¿no? No, ellas desaparecen. Pasamos a la próxima foto. Buenas noches, familia de Basta Creer. Este es el pastel de Vila Ideal. Tania Pena nos envía. Vila Ideal también hace pasteles y es un pastel muy bonito. Una pareja de amigos que tengo en Angola cumplió años este fin de semana. Un saludo para Milena, para Miguel. Y también hicieron un pastel fantástico de Vila Ideal. Vila Ideal, de hecho, tiene un gran éxito. Este pastel hasta da lástima de comer, ¿no? Parece una obra de arte. Y después pronto se cae todo. Yo sé comer. Comer soy fantástico. Ya te voy a pasar algunas recetas. ¿Ya hiciste algún desafío? Adriano creo que no sabe. Si no se escapa conmigo, con Adriano mucho menos. Pero podemos intentar. Creo que Leo hace unas buenas pastas, pero no sé. Dicen. Pedro, este es para nosotros que nos envían aquí. Jenny de Ribeirão Preto dice un pastel especial para el obispo Pedro y el obispo Carmali. Jenny es la madre de Victoria. ¿Es la madre de Victoria? Victoria, tu madre envió un pastel. Ayer también nos mandó un pastel maravilloso. ¿Quieren? Entonces vengan aquí. Yo pensé que era para mí, pero bueno. Gracias, Jenny. Un saludo para Ribeirão Preto. Pero el pastel tiene un buen aspecto. Victoria, ¿ya comiste? No, ella dice que sí. Entonces ya habrá comido. Un saludo para Ribeirão Preto y para Jenny. Pasamos a la próxima foto y dice así: mi nieta Isidora desea un buen programa a todos. Daniel de Ribeirão Preto, con una bandera de Palmeiras ahí atrás. Yo no entiendo nada de fútbol. Yo hubiese dicho que era la bandera de Uruguay. Palmeiras va a la final. Es la única cosa que sé. No interesa. Continuamos. Fútbol no vale la pena. Dice: buenas noches a todo el programa Basta Creer. Un GF bendecido en la casa de la familia Andrade de Setúbal. Y que en gran grupo familiar. Mucha gente ahí de ese lado. Un abrazo para ellos también. Después vienen aquí unas bellas fotos. Estas fotos ya vamos a terminar de aquí a poco. En esta época del año, aquí en Portugal, puedes leer aquí. Yo voy a leer. Y dice así: adérito da presentación. Aquí envió la foto de algunas playas de la isla de Príncipe. Muy bonito, como podemos ver. El Team Curiacos también está mirando para la televisión. Algunos de ellos están ahí. Por inspirar al team, creo que vamos a quedarnos con ellos. Y de aquí enviamos un abrazo para ustedes. Quédese de ese lado. Hasta luego. Bom é louvar ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, pois tu, Senhor, me alegraste com teus feitos. És
Quão grandes são as tuas obras, e muito profundos são teus pensamentos. Louvai, 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 canta aleluia. Louvai, louvai, canta aleluia ao Senhor. Anunciai entre as nações a sua glória e maravilha, pois ele virá para julgar o mundo com sua justiça. Dai honra e glória ao Senhor. Dai honra e glória. Dai honra e glória ao Senhor. E entrai pelas portas. Entrai pelas portas com louvor. Louvai, 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 canta aleluia. Louvai, louvai, canta aleluia ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Cantarei, cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Mais rápido, aleluia. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Hola a todos y como ya dije el otro día, este es un momento en que usted puede y debe participar. No es solo una fiesta o algo de espectáculo, sino que el propósito es que todos nosotros participemos de esta alabanza y adoración. Y tenemos mucho para adorar a Dios porque Él es bueno y porque Él es nuestro amigo, está con nosotros, nos defiende, nos bendice y encima de todo nos va a llevar para su casa nueva. Y ahora vamos a cantar un himno que es al único. Él es único, que es digno. Cada vez más vemos Dios a exponer las injusticias de los hombres y mujeres que apuntan el dedo a otros pueblos y naciones y etcétera. Pero ellos mismos, cuando ocupan ciertas posiciones de jefatura, son iguales a todos los otros. Mienten, en fin. Pero Dios no hace eso. Él no se puede glorificar a Él mismo. Él es el único digno porque Él no cambia. Él sana todas las personas, lo que Él promete, Él cumple. Por eso hoy con base a esto vamos a adorar a nuestro Dios, agradecer a Dios. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Todo el que respira, alaba al Señor. Dios es bueno. Alaba a Dios por aquello que está haciendo en su vida. Alaba a Dios por aquello que Él es. Él es el creador de los cielos y la tierra. El Dios todopoderoso para quien nada es imposible. Aleluya. És meu Deus e eu te louvo. Tu és meu Rei e eu te exalto. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor é para si. Tu és meu Deus e eu te louvo. Tu és meu Rei e eu te exalto. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor é para si. Demos graças ao Senhor, Porque Ele é bom e o seu amor é para si. ou em línguas. Cheira barara borobogoro, cheira barara babara bogoro, cheira barara babara bogoro. Louva o Senhor, participa. Cheira Alaba al Señor, babara participe. bogoro, veshire vesari bahara. Y ahora Ahora agache baja su su cabeza cabeza para hacer la para oración del hacer la Padre Nuestro. Y aquí en el estudio también digan conmigo, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Tu voluntad sea hecha en mi vida como es hecha en los cielos. El pan nuestro de cada día, dame hoy. Y Señor, yo perdono a todo y todos. Señor, no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Y para ti y nadie más, toda gloria, toda honra. Amén. Cantemos este himno, que es una oración escogida por Jesucristo. Nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. No céu. O pão nosso de cada dia
louvamos, Senhor, por Te tudo que alabamos, fizeste, Señor, por todo lo que tudo que vais hiciste fazer. y lo que vas a hacer. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Shemalá, borore, bigishiri, basara, mamara. Ora, balare, bibiri, bishiri, bishiri. Cierre sus ojos e imagine a Jesucristo en aquella cruz. Él estaba allá para morir por ti, para salvarte, para abrir caminos que estaban cerrados. Si usted ya entregó la vida a Jesús, de seguro tiene mucho, mucho que agradecer a Dios. Acuérdese, ni que sean solo de una o dos, tres cosas, y cante de lo profundo de su corazón esta música para Él. Él es maravilloso. Él es nuestro mejor amigo. Está con nosotros todos los días. Gloria a Dios. Aleluya. Tudo fizeste. Obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, eu estou tão grato, muito obrigado, te agradeço. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, eu estou tão grato, muito obrigado, te agradeço. Shira balara, boroboro. Shebalara, bogura, bamara, bagi. Shira merela, babara, bogura, babara, bogururo. Shira bajasara. Obrigado, Senhor. Gracias, Señor. Al sonido de mi voz todas las mentes son libres. Oídos ungidos para oír tu palabra que va a transformar a todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, Cristian. Hola. ¿Estás linda? Cuando yo compro, siempre pienso en ti. Muy bien. Nosotros hoy vamos a comenzar una rúbrica llamada Servir a Dios y que pasa a ser semanal. Y el gran objetivo es ayudarle a usted que ama a Dios y que ya sirve a Dios o que todavía no sirve pero que va a servirle. El objetivo es enseñarle a servir a Dios mejor y mejor. Es eso, para que usted pueda ayudar a Dios a ganar más personas para Jesús, para que usted pueda tener más conquistas y también será más bendecido, porque quien ayuda a Dios siempre es muy bendecido. Ahora tengo un libro llamado Código de Honra que fue escrito hace bastante tiempo y que es lectura obligatoria para quien es consagrado anualmente como obispo, pastor, diáconos, etc., para recordar cosas básicas. Y yo quiero leer un poco de la introducción y después paso a Cristian. Ok. Las personas de un modo general no tienen problemas en creer en Dios. Y Dios no tiene problema en convencer a las personas que Él existe. Dios hace señales y maravillas. El problema está en que las personas, en su mayoría, no creen en los hombres de Dios.
por los muchos y malos testimonios. Essa que é. Esa es la verdad. Una vez Dios me habló algo tremendo y dijo así: no eres tú y los predicadores y las iglesias que tienen un problema de convencer a la persona. Yo es que tengo el problema. Y yo dije, pero tú eres Dios. Sí, yo soy Dios, pero soy mal representado. Es eso. Por personas que se dicen creyentes y pastores y hacen cosas que el mundo no tolera. ¿Está viendo? Esto no puede suceder. Por lo tanto, el peor enemigo de la iglesia y de un cristiano no es el diablo. Porque al nombre de Jesús cualquier demonio tiene que doblarse. Pero el nombre de Jesús no fue hecho para usarse contra creyentes. Entonces, cuando un siervo de Dios hace escándalos, rebeliones, divisiones y todas las cosas que son intolerables por Dios, trae grandes problemas al cristianismo, aparta a mucha gente, en verdad, a hacer escándalos. Y Dios dice, más valía él haberse suicidado porque va para el infierno. Por lo tanto, Isso é principalmente verdadeiro quando se trata esto es verdadero cuando se trata de un obispo, pastor, que al nombre de Dios se transforma en un lobo, un mercenario, hace divisiones, rebeliones y etc. Por lo tanto, es muy importante que nós, que nosotros seamos íntegros, que seja sea quien sea, un hermano mais más nuevo en la iglesia o un obispo, todos debemos preocuparnos mucho con la integridad. Y en este libro yo hablo de fuerzas, porque es eso, son fuerzas del código de honra, de tener a Jesús como nuestro Señor, estar debajo de la autoridad y sumisión, mayordomía, ética, fidelidad, integridad y temor a Dios. Hoy vamos a hablar un poco sobre esto para que todos ustedes entren en sintonía. Hay muchos de ustedes que están en directo con nosotros, que ya hacen parte de la iglesia, ¿no? que diz, eu já Y que dice, yo ya conozco eso, sí, pero hoy vamos a hacer una revisión para no fallar, porque una vez más digo que el gran enemigo de la iglesia no es, en verdad, el diablo. Principalmente en la iglesia maná, porque el diablo nosotros sabemos luchar contra él y estamos venciendo al nombre de Jesús, él tiene que doblarse. El problema es que el nombre de Jesús no fue hecho para personas. ¿Ok? Sí. vamos dizer, ¿Vamos a enseñar? Yo me voy a sentar un poco y tú hablas. Ok. tempo, né? Então, En verdad, verdade, el diablo sabe de esto. Entonces, él ataca los pensamientos a los creyentes en esta área, porque la persona sabe, yo puedo hablar, la Biblia puede enseñar todas las cosas, pero si él tiene una manera de vivir que no tiene que ver con las cosas de Dios, entonces las personas no van a oír lo que él habla. Hasta se escandaliza, ¿no? Como mi marido estaba diciendo, y hasta acreditar, vamos a creían y se apartaron de Dios. que era Hasta hacen un muro entre ellos, y cuando alguien habla de Dios, de la iglesia, ellos dicen, ah, no, yo conozco a este creyente, conozco a estas personas. Son personas que hablan y no viven nada de estas cosas. Entonces, esto es algo muy malo. Então, são Son muchas cosas en verdad que hablan en este libro, que es tan pequeñito, ¿no? verdade. Pero es muy profundo. Y cada una de estas cosas son muy importantes. Una de las cosas que habla en este libro es que existen dos reinos. Y esto es una realidad. Dos reinos. Un reino quiere decir que hay un rey. Entonces tenemos dos reinos. Por un lado tenemos al reino de Dios. Entonces Dios es el rey. Él es el Señor. Él Manda lá. es quien manda allá. Son las reglas de Él que se aplican. Y después del otro lado tenemos el reino del diablo. Entonces quien manda ahí es el diablo. Son sus reglas y son completamente diferentes. Pero nosotros vivimos en este mundo y cada uno de nosotros tiene que tomar esta decisión. ¿A quién voy a servir? ¿Quién será mi Señor? Porque a veces podemos hablar esto, hasta estar de acuerdo con esto, pero esto tiene que ver con nuestra decisión, cómo voy a vivir mi vida. Si yo hago a Dios mi Señor, entonces yo tengo que vivir de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son las reglas de Dios? Dios habla en su palabra que la salvación de una persona es comparado a un hombre que busca buenas perlas. Entonces, cuando él encuentra esta perla preciosa, ¿qué hace?
Él vende todo lo que tiene y Él cambia por aquella perla tan valiosa. E a nossa salvação é Y nuestra salvación es esta perla. ¿Sabe? Dios creó todo perfecto, pero Adán y Eva dieron las espaldas a Dios, entonces el diablo entró. então Automáticamente, nosotros nacemos en una tierra donde quien manda es el diablo. Él es el Señor de esta tierra y con Él están todas las maldiciones, todos los problemas, enfermedades, todo lo malo. Hay guerras, confusiones, desentendimento. conflictos, envidias, todas estas cosas que tienen que ver con el reino del diablo. Pero Dios no desistió de nosotros. Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús y Jesús vino a esta tierra y sufrió en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Y cuando Él murió, Él tomó sobre sí todos nuestros pecados y todas esas maldiciones, todos los problemas. Então, depois, Después resucitó y hoy en día, qualquer pessoa, cualquier persona que reciba a Jesús como Señor y Salvador então, tiene el derecho de ser un hijo de Dios, una nueva criatura. agora me diz Ahora cada que es una decisión que cada uno de nosotros hace. mensagem do reino De un pasaje de un reino para el otro. No es solo una oración que hacemos con la boca y continuamos viviendo como siempre. Es un cambio de vida. de vida. Es un cambio real. Entonces nosotros nacemos en un reino donde hacemos todo tipo de cosas. La persona miente, hay esquemas, pensamos que esta es la manera cierta. Pensamos solo en nosotros. Yo quiero mis cosas, mi casa, mi coche, todas las cosas para mí. Entretanto, Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, ¿qué damos? Damos esta vida llena de problemas, de pecado, de enfermedades, damos todo y recibimos una nueva vida. Entonces ahora nosotros comenzamos a vivir una vida diferente. Somos una nueva criatura. Lo viejo ya pasó y todo comenzó de nuevo. Entonces, este reino donde el diablo mandaba nuestra vida se terminó. A partir de ahora, cuando la persona entrega la vida a Jesús, es una nueva criatura. Entonces Dios es nuestro rey. Ahora, Jesús es nuestro rey, pero Él no nos obliga. Él no es como el diablo, que pone yugo, que esclaviza. No, Él no es así. Dios es un Dios de amor. Entonces nosotros tomamos la decisión. então é esta opção. Y es esta decisión que tenemos que tomar, que comenzamos a vivir a la manera de Dios. Entonces, lo primero es hacer de Dios nuestro Señor. Hacemos de Jesús, colocamos a Jesús en primer lugar en nuestra vida, en el trono de nuestra vida. Então, isso Eso quiere decir que Jesús está en el trono de mi vida, yo ya no lo estoy. Está Jesús, Él está en primer lugar. quer dizer O sea, mi vida ya no está virada para as coisas en las cosas para mí, porque no estoy yo en este reino. Quien está en el trono de mi corazón es Jesús. Entonces, ¿qué quiero? Yo quiero los sueños de Dios. Yo quiero vivir el plan que Dios tiene para mí y construir el reino de Dios para que cada vez más y más personas tengan un encuentro con Dios. Entonces yo ya no vivo más para mí. Yo ya no quiero saber de estas cosas ao qual o diabo dá tanta importância. a lo que el diablo da importancia. Ahora lo más importante son las cosas de Dios y son estas cosas que habla este libro, que tiene que ver con el amor, con fidelidad, tiene que ver con integridad, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con ética, con muchas cosas que nosotros tenemos que saber y vivir, que es lo más importante. Entonces, esto hace con que nosotros comencemos a vivir a la manera de Dios, porque estas cosas van a funcionar si yo no estoy en mi trono. Si yo estoy en el trono, si yo quiero mis cosas, no quiero saber de fidelidad, no quiero saber de integridad, no quiero saber nada de estas cosas, porque yo quiero las cosas para mí de cualquier manera. Mas por Pero porque ahora soy un hijo de Dios, comenzó una nueva vida, ya no quiero las cosas del diablo. Ya no quiero ser yo quien manda. Ya no quiero mi gloria. Ya no quiero mi reino. Yo ahora quiero que Jesús sea el rey en mi vida. Y que Jesús se use de mi vida para que también otras personas puedan tener un encuentro con Dios y encontrar un Señor tan maravilloso que es tan lleno de amor, que nos ama. sabe o que Sabe, Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor. Cuando la persona entrega la vida a Jesús, entonces comienza una vida maravillosa, porque Dios es amor. Él no está con el diablo. El diablo hace promesas falsas. Él promete fama, dinero, muchas cosas, pero es todo falso, porque al final de cuentas la persona va
a ir al infierno. Dios no es así. Dios nos amó verdaderamente y Él probó esto enviando a su Hijo Jesús que murió en nuestro lugar. Entonces, Él nos ama verdaderamente. Y Él no ama a algunas personas, Él ama a todas las personas. Entonces Él quiere el bien para todos. Por eso cuando entregamos nuestra vida a Jesús, no soy yo quien está en el trono, es Jesús quien está en el trono. Entonces si la otra persona entrega la vida a Jesús, también Jesús estará en el trono. Quiere decir que nosotros somos una unión porque tenemos un mismo motivo. Todos los que dan su vida a Jesús y colocan a Dios en primer lugar en su vida, entonces todas estas personas en conjunto somos hijos de Dios y tenemos el mismo sueño. Y nuestro sueño es que Dios está en el trono de nuestra vida y que su reino sea expandido en toda parte del mundo y que nosotros seamos vasos en sus manos, llevar los máximos personas a Jesús y al final todos nosotros vamos a tener la vida eterna. Y esto funciona cuando nosotros sabemos estas cosas que hablan en este libro. Una de estas cosas es el señorío de Jesús, que nosotros entendemos que nuestra vida ya no es más mía. Mi vida, a partir de ahora, es de Jesús. Él manda en mi vida. Él es mi Señor. Esto es lo más importante. Y el problema a veces es cuando la persona ya no hace esto y yo ya no pongo a Dios en mi vida, en el trono de mi vida, pero yo quiero mis cosas. Entonces ahí entran las cosas del diablo. Ahí entra la mentira. Ahí la persona hace una cosa pero hace otras. Ahí la persona comienza a andar en esquemas y todas estas cosas que en verdad son estas cosas que deshonran no solo nuestra vida, sino que estamos deshonrando a Dios. Porque decimos que somos creyentes, decimos que hablamos, yo soy un hijo de Dios, soy una nueva criatura, Dios es maravilloso, Dios salva. Y cuando nosotros hacemos estas cosas que no tienen nada que ver con Dios, nosotros estamos deshonrando a Dios, estamos a difamar a Dios. Porque las personas no conocen a Dios. Ellos a veces tienen una idea de Dios, que Dios está allá para ver lo que Él está haciendo algo mal, para Dios castigar y decir, está todo mal, vas para el infierno, pero Dios no es así y nosotros sabemos de eso. Y es eso que tenemos que transmitir. Entonces nuestro testimonio, nuestra manera de vivir es muy importante, porque si yo no vivo de acuerdo con esto, yo no estoy haciendo algo malo para mí, sino que yo estoy trayendo perdición a las personas. Las personas no van a tener la salvación porque yo estoy deshonrando a Dios. Yo estoy deshonrando a Dios el Padre que envió a Jesús que murió en nuestro lugar. En vez de honrar, en vez de decir a las personas, Él es maravilloso, Él cambia nuestra vida, Él transforma nuestras familias y transmitir quién es nuestro Dios. Nosotros hablamos una cosa, nosotros no, ustedes tampoco. Aquellas personas que aún no leyeron este libro, aquellas personas que no saben. Pero cuando una persona hace esto, es algo muy malo. Entonces este libro, cuando nosotros hablamos acerca de servir a Dios, es muy importante. Porque yo puedo servir a Dios. Yo puedo evangelizar a todo el mundo. Yo puedo predicar a todos los vecinos, a todos mis familiares, colegas, 23 horas por día. Ahora, si esta única hora que yo estoy solo, decido hacer mis cosas y hago cosas completamente contrarias a la palabra de Dios, entonces todas esas horas que yo estaba sirviendo a Dios no vale de nada. Entonces cuando yo no hago las cosas a la manera de Dios, ¿sabe lo que sucede? Dios no estará allá. Entonces todo mi trabajo es en vano. Puedo evangelizar, puedo testificar, dar libros, comprar Biblias, dar a las personas, esforzarme, pero yo estoy allá sola. ¿Y por qué estoy sola? Yo no, usted tampoco, pero aquella persona. Porque cuando yo no hago las cosas a la manera de Dios, Dios no estará allá. Si Dios no está allá, Él no va a confirmar, Él no va a hacer su palabra. Entonces la persona trabaja, pero trabaja en vano. Y ahí nosotros vemos esta persona que dice, pero yo no sé, yo estoy predicando, yo estoy haciendo todo lo bueno, yo estoy ayudando a estas personas, porque la persona no se convierte. ¿Sabe? Nuestras palabras tienen poder. Ahora, nuestras acciones hablan mucho más alto, porque yo puedo hablar, predicar y predicar,
Pero la persona al final no va a oír tanto lo que hablo. Él va a ver cómo yo vivo. Entonces yo puedo predicar un evangelio maravilloso, hablar del Dios que es lo máximo. Pero si esto no se transmite, no se muestra en mi vida, en mi familia, en la manera como educo a los hijos, lo que hago con mi vida, lo que hago con mi dinero, O que eu faço? entonces la persona no va a escuchar lo que hablamos. Él va a ver cómo nosotros vivimos. Entonces, es por eso que cuando hablamos Às vezes, quando nós de este libro, Código de Honra, parece algo muy, oficial, parece assim uma coisa com tema es un código de honra y parece que no tiene nada que ver con mi vida. Parece que es un libro que leo porque, bueno, vamos a tener consagraciones, la persona va a ser diácono, pastor, entonces tiene que leer este libro y saber estas cosas. Este libro no es para saber, este libro es para yo tener en mi corazón y vivir. Este es el secreto para que verdaderamente yo honre a Dios. Entonces cuando yo honro a Dios, Dios estará en mi vida, yo voy a ser verdaderamente un buen testimonio y Dios estará allá y ahí habrá señales, ahí el Espíritu Santo va a cooperar con señales, maravillas, las personas se van a convertir, las personas hasta pueden hablar así las cosas medios malas, las personas hasta pueden decir, yo pienso que no puedo servir a Dios, pero ¿por qué no puedes servir a Dios? Porque no soy de hablar mucho, soy tímida, no sé qué decir, ¿sabe? Lo más importante es su manera de vivir. Si su corazón, si usted con su vida está honrando a Dios, usted está listo para servir a Dios. Porque ahí cuando usted habla, puede hablar media palabra, hace lo mejor que usted sabe y Dios hará el resto. Tenemos la historia de David contra Goliat. Él hizo lo que sabía. ¿Y quién hizo la cosa sobrenatural, la cosa maravillosa? Fue Dios. Entonces, esto es lo mismo. Lo que tiene que estar bien es nuestro corazón y este libro habla sobre esto. Son estas fuerzas que tienen que ver con nuestro carácter, integridad. Que la persona cuando habla, lo hace. La persona cuando dice es así. Cuando él dice no, es no. Él no dice sí, después no, y después dice tal vez, después dice no fue eso lo que yo dije. No quería decir esto, yo sé lo que dije, pero no era esto. Esto es una falta de integridad. Y eso hace con que Dios no esté presente en nuestra vida para confirmar la palabra. Entonces, servir a Dios es muy importante. Pero nosotros tenemos que tener nuestro corazón lleno de estas cosas para que Dios pueda confirmar con lo sobrenatural. Muy bien. Yo exhorto, un siervo bueno y fiel se prepara. Él estudia. ¿Está viendo? Yo era ingeniero y cuando me convertí, yo entendí que tenía que estudiar, no solo para mí, sino para ayudar al prójimo. Y a lo largo, con el tiempo, vi que con ciertas personas yo tengo que hablar de una manera, con otros de otra manera, etcétera, etcétera. Entonces, el siervo bueno y fiel es aquel que quiere ayudar a Dios. Entonces, él tiene que saber estos secretos. Él tiene que vivir la palabra. Nosotros tenemos testimonios fantásticos acerca de aquello que dijiste. Hay personas que no tienen así mucha habilidad para hablar, pero las personas ven, él es diferente. Tenemos el caso de un chico que vio que la madre era diferente y él no quería ir a la iglesia, no quería nada con Dios. Pero cuando la madre dijo, hoy a la noche tenemos el grupo familiar, él dijo, entonces yo voy. ¿Por qué? Porque él vio la transformación de la madre. Tenemos parejas, sea él o ella, sucedió la misma cosa, ¿está viendo? Vamos a suponer, el marido no quiere nada con Dios porque no sé por qué, pero vio que la esposa cambió. Entonces, él quiere ir a la iglesia para ver lo que pasa. Y casi siempre él se convierte porque vio una diferencia. Entonces, la mejor manera de nosotros predicar, ¿cómo es que educamos a nuestros hijos? En lo que toca a las cosas de Dios, no es predicar. Yo allá en casa no predico. Nunca prediqué. Porque predicar es en la iglesia. Yo intento vivir el evangelio.
Por lo tanto, es una fuerza tremenda. Bien, ahora para terminar este primer bloque, porque para la semana vamos a hablar, porque tenemos mucho para hablar, usted puede estudiar el libro, puede adquirir en la iglesia o de forma digital. ¿Cuál es el site? Basta Creer, editora. Várias editoras digitais, tem a nossa também. Entonces yo elegí un himno que dice, Quer ver que eu escolhi? que tiene que ver con esto, que dice, Diz, primeiro que tudo, siervo bueno y fiel. Todos nosotros queremos un día llegar allá arriba y oír que Jesús diga, sí, usted, siervo bueno y fiel, en lo poco aquí en la tierra fuiste fiel, sobre mucho te colocaré. e que é servo bom e fiel? ¿Y quién es un siervo bueno y fiel? Es aquel que va a la iglesia, que honra a Dios, pero que también estudia, se aplica, se esfuerza Que para tener más resultados. Y es eso lo que todos nosotros queremos. Y vamos a oír en el nombre de Jesús, vamos a oír esta música. Desperta o dom que há em ti, pois Deus quer te utilizar. Os talentos que tu tens, irmão, para Deus os vais usar. Há uma coroa para ti e para aquele que vencer. Certamente ouvirás Jesus um dia dizer: servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, servindo ao teu Senhor. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, desempenhaste o teu papel, sobre muito te roubou. Servo bom e fiel. muito bem servido. Muy bien, Vamos nessa segunda parte. servir a Dios. Yo ya llamo a Cristo. Y ahora quiero hablarles de varios asuntos. Uno de ellos, pueden sentarse. Quando eu Cuando fui llamado por Dios, vine para Portugal, aún trabajé como ingeniero, comencé la iglesia. Y cuando se comienza todo es difícil, porque somos pequeños, hay cosas por hacer, muchas cuentas, etc. Y a cierta altura, la iglesia era grande. Ellos es quien decía que era de Europa y todo. Y a mí me gusta mucho milagros, maravillas, fiestas. Es lo que me gusta. Entonces, era eso que sucedía. Y a cierta altura, comencé a ver que mucha gente solo venía a la reunión en el final de la reunión. chegava à porta e perguntava, é aqui Llegaban a la puerta y decían, es aquí el lugar de los tratamientos. Cuando preguntaron aquello, yo me ofendí. Tratamiento. La iglesia es de Dios. Ah, eso. Las personas no querían saber de Dios. queriam é que Deus as... Ellos querían que Dios cure y el resto, bueno. Então, como Entonces, muchas veces, o pastor se diz, las personas entraban, da frente, pero después salían sempre pela porta de trás, eles não estavam porque no estaban interesados en las cosas de Dios. Solo que eso fazia hacía con que las propias personas después queden después, porque Dios las ayudó, ellos andaban en la iglesia, andaban algún tiempo, 6 meses, 1 año, después ya no tienen tiempo para Dios y siempre entraban 7 demonios peores en ellas, porque la persona entregando la vida a Jesús, la persona fue sanada, el diablo quedó furioso. Entonces el propio Jesús dijo,
El diablo à busca anda buscando para ver si la casa está vacía. Si no está ocupada, él viene y trae 7 demonios peores. El estado de la persona empeora. Yo estaba muy triste con eso y comencé a buscar a Dios o que é que eu havia de fazer. para saber lo que hacía. A certa Y en algún determinado momento tuve un sueño que me abalou que me sacudió, que era así. assim. Era O supermercado un supermercado. En la altura no había ninguno. Solo había uno que se llamaba Jumbo en Cascais. Solo tenía 3 cajas. Hoy puede tener 50. pai 100, 200, era a perder de vista. E era tudo Y eran todas señoras. e tudo Y todas señoras con bebés, cada una. e Y el bebé en un carrito de compras. elas estavam a comprar coisas para os bebés. Y yo vi que ellas iban a la caja, pagaban lo que tenían que pagar. Y después Davam isso. daban eso al bebé, se despedían del bebé y le decían Dios te bendiga. Y yo pensé, estas mujeres son locas. El bebé va a morir. Y la voz de Dios me hablaba y decía, ¿es eso lo que tú estás haciendo? E aquilo Y yo me despertaba. Ay, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué pasa? Y bueno, pensé, verdade, nem foi Deus, foi o diabo. no fue Dios, fue el diablo. Y al día siguiente la misma cosa, el mismo sueño. Al tercer día la misma cosa. Y yo vi, no, esto es Dios. Comencé a preguntar a Dios qué es lo que Él quería decir. E o que Deus Y lo que Dios quería decir es muy simple hoy en día. Es que a mí me gustan cruzadas, campañas, milagros, maravillas, orar por los enfermos. Y porque es uno de los dones que Dios da. Porque Dios distribuye dones que son herramientas extras para dar a quien Él quiere. se eu for Y si yo hago cruzadas, solo cruzadas, hay muchos milagros, maravillas, cosas increíbles, maravillosas. Y Dios dijo, sí, a ti te gusta mucho esto, pero esas personas van a ir al infierno. Tú estás dando la luz a muchos bebés en Cristo, personas que entregan la vida a Jesús y después no tomas cuentas de ellas y ellas van a morir. e a compra Y la comparación es esta. Aquellas madres deslocadas eran derrotadas porque tenían bebé, iam dar iban a dar comida para ellos. durar para sei lá quanto tempo o bebê. El bebé ni siquiera sabe comer solo. Então, Era lo que yo estaba haciendo entonces. Me quedé muy triste. Y fue ahí que Dios me comenzó a enseñar acerca de grupos familiares. Los grupos familiares es una cosa mega importante. e portanto Desde ya, yo quiero animar a todos a prestar a prestar mucha plano que vem atención a este plan que viene de Dios. Porque que si yo amo a Dios, eu quero yo quiero ayudar a Dios a ganar personas para Jesús, mais, pero tengo que pensar, si yo no tomo cuenta de estas personas, ellas van a acabar por terminar, vão ser comidas van a ser comidas por el diablo e vão ficar y van a quedarse con la vida peor porque ciertos demonios vienen y atacan a la persona y van para el infierno. Por lo tanto, no es eso lo que queremos. El propio Jesús no dijo para ser convertidos, dijo hacer discípulos. ora dá uma Da un gran trabajo, ¿no? eu por acaso Cristo y yo tenemos 2 hijos e y a mí no me dio ningún trabajo. espero que Cristo, Espero que Cristo no me oiga, porque não era eu porque yo no tomaba cuenta de ellos, era Cristo. Entonces yo entiendo por qué Cristo no quiere tener más hijos. ela está Ella está imaginando usando tomar cuenta de los niños. isto bom. Y esto es para decir que nosotros no podemos apenas pensar en ganar personas para Jesús, convirtiéndolas, llevándolas a la iglesia Até levar y hasta llevar al bautismo de las aguas y después está todo hecho. Pero no está todo hecho, porque las personas son como niños. Tienen que ser acompañadas, porque nosotros nacemos en un planeta lleno de demonios. Las personas fueron habituadas a hacer cosas a la manera del diablo, a la manera de este siglo, a manera de todos menos de Dios. Por lo tanto, si nosotros no educamos a esos creyentes en los caminos de Dios, no es un acto religioso. Es que la persona después no tiene éxito. ¿Está viendo? Últimamente he sentido assim
decir lo siguiente. Los científicos dicen, y con razón, una cosa es verdadera si es repetida, si repetimos las mismas cosas, da los mismos resultados. compra um carro. Sempre que mete a chave na ignição e dá a ignição, o carro El coche a não ser que ele... funciona. Então é um ato El lado científico te das esto y aquello y funciona. Y cuando llega a Dios, piensa que no, que es por casualidad. A veces funciona. Infelizmente tenemos que estar de acuerdo porque é quien es pastor, predicador, etcétera, es así. ó Deus dará Es el Dios de cualquier manera. Ellos no estudian la Biblia, no saben las reglas de Dios. quando acerta, Y cuando aciertan, aleluya. ¿Está viendo? é como Yo conocí a algunos pastores hace algún tiempo atrás. então, Ellos estaban haciendo una cruzada. Yo fui invitado para asistir. Una larga historia. e eles estavam Y ellos estaban con un gran problema. Y yo dije, yo voy a orar por ustedes. Y oré. Y Dios respondió. Eran problemas graves. Dios respondió. Entonces, ya él llevó. Deus encontrou e disse, Dijo así, ¿usted sabe lo que sucedió? sei, você Usted se quedó con el dinero, pagó las deudas. Y él dijo, ¿ya lo contaron? No, yo ya sabía. En el día que oramos. Y él, ¿cómo? Ya sabía. Porque Dios no miente, él hace línea por línea. tinha e tem que fazer os programas de computador para não falhar nada. E Porque la palabra de Dios es científica. Ahora, si nosotros creyentes aprendemos sobre el área financiera, la manera de Dios, aprendemos a servir a Dios a la manera de Dios, a ganar personas para Jesús, a acompañar a las personas, etcétera, etcétera, vamos a tener éxito incalculable. Por lo tanto, ahí comencé a estudiar, a buscar a Dios, y de ahí vino el programa de los grupos familiares. Ahora voy a pedir a mi esposa que explique resumidamente lo que es el grupo familiar. ¿Qué son los grupos familiares? Entonces, el grupo familiar es una reunión a mitad de la semana, normalmente los miércoles, a veces martes o sábados. En algunos casos, por ejemplo, en África hay grupos familiares los sábados, pero bueno, no importa. Eso no es importante. Es una reunión corta que no es dada de cualquier manera porque nosotros tenemos un manual que tiene lección para cada reunión. Tiene 52 lecciones, una para cada semana, y todo el mundo en toda parte del mundo, todos los grupos familiares que son entrenados, hablan la misma lección. Nosotros entramos en la semana 35, las 35 para todos. É para todos, então só isso tem muito. Y eso también tiene mucha fuerza, y en varias lenguas, ¿no? Porque tenemos grupos familiares en todos lados. Entonces, ¿qué enseñamos? Los rudimentos son los fundamentos que hacen con que la persona, cuando hay una tempestad, un problema, cuando el diablo nos ataca, la persona no se cae, sino que queda firme. Porque sabe quién es Dios, sabe que el diablo ataca, sabe quién es el diablo. Isso é que nós chamamos às Es vezes lo que nosotros llamamos que es una persona como el árbol. La parte visible son los frutos, aquello que se ve. Pero la parte más importante son las raíces. Esta parte que la persona no ve. Porque eso hace con que la persona no se caiga. isso também Y eso hace con que el árbol no se caiga, sino que tenga brutos. Sin raíz no hay frutos, nada sucede. Va a morir. Entonces es en el grupo familiar que enseñamos esto. Y uno de los grandes objetivos del grupo familiar es que usted cree raíces en Dios, en la palabra, en la iglesia. Porque eso va a dar grandes victorias a usted mismo. Y si usted hace lo mismo, las personas que usted gana para Jesús o aquellas que usted acompaña, va a suceder lo mismo. O sea, Dios compara nuestra vida al árbol, en que nuestro corazón precisa de raíces. Y si yo tengo la palabra de Dios alimentando las raíces del corazón, yo voy a dar frutos visibles. Mucha gente tem uma vida tiene una vida que no es buena, una vida con problemas en esto y en aquella área. ¿Por qué? Porque él no tiene raíces profundas o también no está alimentando las raíces, está alimentando su corazón con basura, con aquello que viene en la televisión. Por lo tanto, va a dar frutos de basura. Es una gran revelación.
está en Marcos 4, cuando Jesús enseñó la palabra del sembrador. O sea, su corazón es el suelo. La palabra de Dios es la buena semilla. Si su corazón tiene un suelo estropeado o con piedras o con hierbas dañinas o con veneno, sus frutos o no son nada o son malos. Por lo tanto, cuando oí esto la primera vez, hasta me ofendí con el pastor de la escuela bíblica. Pero ¿quién es este hombre para decir que yo soy el culpable de mi vida? Después pensé al final, las personas no tienen la noción de la acción y reacción, o sea, de una acción y de las consecuencias. Las personas, de un modo general, 90 y tal % de las personas no consiguen vincular aquello que está sucediendo ahora con aquello que hizo allá atrás. Y piensa que es por casualidad que la vida de él está bien o mal, pero no es por casualidad. Si usted siembra en un suelo hierbas dañinas, por casualidad, que no es por casualidad, va a cosechar hierbas dañinas. Si usted siembra patatas, no va a cosechar arroz, va a cosechar lo que sembró. Ahora hay una crisis terrible, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, porque las personas se están rebelando contra el estado actual de los gobernadores. Hoy fue una vergüenza total. Nunca nadie imaginó que en los Estados Unidos, un país de democracia, las personas asaltaran, no me acuerdo cómo se llama, el Capitolio, que es donde hay un escenario de parlamento para tomar decisiones, y fue casi una rebeldía y no va a parar. ¿Por qué? Porque hace años están matando personas allá afuera. Ellos mismos hacen esto, ellos mismos del Partido Democrático quisieron poner no sé cuántas veces, y ahora él dijo, él es malo, pero ahora ¿qué hicieron a él? Él ahora está haciendo la misma cosa, o sea, están cosechando lo que ellos sembraron. Y las personas no quieren hablar de eso. Los políticos esta semana nos dimos cuenta que el señor ministro de la Justicia escribió cartas falsas, con informaciones falsas, para no aceptar la decisión de la CE en relación a una cierta jueza que iba a ayudar a luchar contra la corrupción. Mire qué interesante. Portugal no estar de acuerdo con esta señora que está haciendo confusión a los corruptos, entonces elija a otra persona que yo pienso porque están eligiendo a esta persona. Entonces mientan. Entonces nosotros portugueses nos quedamos con una fama terrible por causa de estas sinvergüenzas. Y esta gente piensa que no tiene ningún mal, porque ellos no son inteligentes, ellos piensan que son. Y piensan que aquello que hacen ahora no van a tener consecuencias, pero sí lo va a tener. Y así, cuando nosotros estamos hablando de grupos familiares, ¿quién gana el beneficio de ir a un grupo familiar? Es la propia persona que decide ser miembro del grupo familiar, porque ella queda con las raíces profundas. El viento del diablo, las tempestades no van a echarle abajo, pero él es alimentado con sustancias especiales que Dios determinó que es así. No soy yo, porque está escrito en Hebreos 6. Lee. Sí, ya voy a abrir. Por lo tanto, los grupos familiares es un proyecto que no es mío, es de Dios, que tiene en primer lugar a ayudar a todo creyente a quedarse firme contra los vientos del diablo para no caer en el matrimonio, en las finanzas, en el empleo, etc. Y trae un alimento que no es lo normal, no es aquello que se habla los domingos y viernes. Y este es el alimento para él tener frutos aquí arriba, visibles, que sean buenos. Sí, a veces la persona está concentrada, quiere fruto. Você não quer fruto, o fruto como tem El fruto sucede, solo que tiene que concentrarse en la raíz. Entonces, el cristianismo, para mucha gente, es una religiosidad o es solo rezar, orar.
Usted puede orar lo que quiera en relación a muchas cosas, pero después no funciona o funciona débilmente. Tiene que alimentar el corazón. Entonces aquí, en Hebreos 6, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces aquí está hablando de las doctrinas fundamentales. Es también muchas cosas he enseñado por la Biblia. La leche de la palabra de Dios. A un bebé usted no puede dar un bife. Entonces, ¿qué sucede? Esto, que nosotros sin dar gran estudios, demoramos 52 semanas a hablar de esto. Y solo en el último, que habla de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, esto aquí es el Apocalipsis. Y usted dice, ¿pero qué va a hacer esto en mi vida? Ya le dije, va a hacer toda la diferencia. ¿Por qué? Es Dios que dice cómo la iglesia se hace, cómo las cosas funcionan. No es usted quien inventa, es Dios. Ahora, no es de propósito en 1 Corintios 13, 12. Abre, por favor. Voy a buscar un poco de agua. Aquí, en el libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo dijo algo muy importante. Dijo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay una ignorancia total en el medio cristiano acerca de esta materia de los dones espirituales. Pues él dice, más adelante, que hay diversidad de ministerios, diversidad de dones, diversidad de operaciones, pero es Dios que hace las cosas como Él quiere. Y ahora en el versículo 3, versículo 2, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Versículo 18. Ya voy a explicar esto. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y después dice, en el 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí, el apóstol está diciendo así: yo no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de las cosas espirituales, de los dones, de los presentes de Dios. Porque Dios reparte lo que quiere como Él quiere y hace las cosas a la manera de Él. Yo me acuerdo que por instrucciones de Dios comencé a predicar. Yo fui a ver cuántas iglesias evangélicas hacían estatutos y nunca entendí. Y Dios dijo así: estás buscando en el lugar erróneo. En vez de ir a ver cómo la iglesia fulano tal hace, cómo tal hace, va a ver lo que la Biblia dice, cómo la iglesia se hace. O sea, ¿cuál es la regla? Porque yo ya sabía, comencé a saber las reglas de Dios para finanzas, la regla de Dios para sanidad divina. Y Dios dijo, ahora tienes que aprender cómo son mis reglas, las leyes que yo instituí para que la iglesia funcione. No es a tu manera ni a la manera de fulano y cicrano, sino que es a mi manera. Y aquí comencé a ver que hay varios tipos de iglesias, pero Él es quien hace esto suceder. Porque en el cuerpo de Cristo, el conjunto de todos los que son de Jesús, unos son de un órgano del hígado, otros son del estómago, otros de los riñones. Y el problema de las iglesias es que piensan somos todos iguales. No, no somos carne molida, no. El ministerio, maná,
es especializado para tal y tal. Y no podemos andar paseando de un lado para otro cuando no, si no hacemos un cáncer. Los médicos dicen es eso que sucede. Y después dice aquí que es Dios quien elige a las personas para esto y para aquello. Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los que elige. Y ahora vamos a ver otra gran revelación para mucha gente que está en Efesios 3. Efesios 3 o 4. 4:11. ¿Cuál estás buscando? Sí, es esto. Dice así. Voy a leer despacio. Y Él mismo, Jesús, en el 10 dice que, en el 9, ¿y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El infierno no es solo un plano alto, Él tiene varios pisos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todos. Está hablando de Jesús. Y después dice, Él mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, otros pastores y maestros. Y vamos a ver para qué. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está un mega secreto que todos debemos entender acerca de los dones. Mis hermanos no quieren que sean ignorantes. Aquí está diciendo lo siguiente, que Dios llama a los pastores, apóstoles, etcétera. No es para que sean ellos las obras solo, es para que ellos dirijan los trabajos de los hermanos. Es lo que está aquí, para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los países como Portugal tienen la doctrina errada de la católica, que piensa que los santos son aquellos muñecos de palos y de madera, o que el Papa puede santificar a alguien. Él no puede santificarse, él ni a una cucaracha. Santificado quiere decir que fuimos limpios y purificados por la sangre de Jesús. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo escribe las cartas a los corintios y a los santificados llaman santos. Antiguamente no decían hermano, mira cómo está mi hermano. Era santo. ¿Por qué? Porque santo quiere decir esto. Bien. El apóstol aquí está diciendo que Dios llama a los apóstoles, profetas, etcétera, para perfeccionar, entrenar a los santos, a los hermanos, para hacer la obra del ministerio. Este es el plan de Dios. Y usted ya ve por qué esto es importante. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para construir, antes querían decir un edificio, un bloque encima del otro, y eso va creciendo. O sea, el apóstol está enseñando que Dios llama al liderazgo para entrenar a los hermanos, para que los hermanos hagan la obra de Dios y así añadir con salvaciones y retener. Y después dice otra cosa increíble, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el gran plan de Dios. Que yo, obispos, entrenemos a ustedes que son hermanos a hacer la obra de Dios, para que ustedes también un día sean parecidos con Jesús y que quede difícil el diablo ver la diferencia entre Jesús y usted. La Biblia dice, aquel que cree en mí hará las mismas obras que yo y mayores aún, porque yo voy a Dios y después enviaré al Espíritu Santo y después la semana que viene continuaré con esta lección, pero el punto que quiero dejar es lo siguiente. El plan de Dios, la voluntad, es que yo y los otros pastores, etcétera, entrenemos a usted para que usted haga la obra de Dios. Entonces, si alguien dice que no tiene la llamada, él está engañado y pierde muchas bendiciones si usted no ayuda a Dios. ¿Está viendo? En verdad, servir a Dios no es una opción. Servir a Dios es una condición de salvación. Porque si la persona, ahora yo estoy hablando de rápido, yo pido el team para llegar acá. Si la persona no sirve a Dios, no está poniendo los talentos al servicio del maestro, pero si la persona decide de cara alegre, entendiendo que tiene una llamada, la próxima vez vamos a ver cuál es la llamada de cada uno, cómo comienza y etcétera. Si él pone los talentos al servicio de Dios, entonces va a suceder lo que Jesús dice. No hay nadie que cambie esto y aquello otro
y ayude a Dios, por amor a Jesús y al Evangelio, que no quede 100 veces mejor. Hay mucha gente en el mundo que es creyente que piensa que el dinero viene por orar, orar y orar. São os tesos que têm nada. Y después son los otros que ya se están engrandeciendo, que es, Sabemos que ela nosotros sabemos que la ley de sembrar para cosechar, pero incluso así, ese es lo básico. Porque ¿dónde están las grandes bendiciones? Es cuando nosotros servimos a Dios. Y para terminar, quiero decir que usted, que es hermano o es empresario, o sea lo que fuera, vaya a un grupo familiar, comienza a ser alimentado y después de su casa para un grupo familiar y después pida para ser entrenado para que usted mismo sea un líder y tu vida nunca más será igual. Amén. Nunca más. Y para terminar, una musiquita que dice, diz. Qual que é uma ¿cuál? Y de predicar el Evangelio. E de pregai o Evangelho. E de pregai o Evangelho. Quem não crê nele será condenado, mas quem nele crê será salvo. Quem não crê nele será condenado, mas quem nele crê será salvo. Estes sinais se seguirão àquele que crê. Estes sinais se seguirão àquele que crê. No seu poder, e de pregai o Evangelho. E de pregai o Evangelho. Somos o sal da terra. Temos a luz. Todos podemos brilhar para Jesus. Somos o sal da terra. Temos a luz. Todos podemos brilhar para Jesus. E de pregai o Evangelho. E de pregai o Evangelho. E de pregai. Tu julgavas, estavas de folga. ¿Pensabas que estabas libre? Também vou sentar. No, tú también te fuiste a sentar. Yo pensé que me podía sentar un poco para descansar los pies. No final nem estão a filmar os pés, então por que que eu estou por esses saltos, né? Si no están filmando los pies, no sé por qué me pongo estos tacos. Não bem altos, mas... Queres que eu mande? ¿Quieres que mande ahí a que graben tus zapatos? No. Não, eu só tinha este... Ai, então. ¿Qué pasó? ¿Filmaron? Muestra, muestra. Ah, Bien, bien. sim. Salve. Aquí los tacos. Bueno, está ahí. Pequenina, mas pronto. Grandes é destas, miudades todas. Vai. Bien. Bem, senta. Ora bem, vamos. Ahora vamos a hablar sobre finanzas porque es un área que realmente es preciso Arranjaste tener fe. Porque que con la pandemia a coisa está complicada. la cosa está complicada y ya sabemos que estará más complicado. Pero en medio de esta tragedia hay buenas noticias, que es lo siguiente. Yo voy a repetir De forma ultra resumida, de forma resumida. Nosotros estamos en plena apocalipsis, acelerada. en que Como eu yo hice un estudio antes del final de año, en que hay 4 caballos. tanto 4 cavaleiros. Del caballo blanco es Jesús, que sale siempre a luchar contra los otros y gana siempre. Y los otros son demonios terribles que pasan toda la vida haciendo lo peor posible a la humanidad. Pero también existen en el Apocalipsis las 7 trompetas que hablan de los avisos de Dios, varios tipos de personas. E quando Y cuando llega ao nariz de al nariz de Dios, cuando Dios pone una línea y dice de aquí no pasas, comienzan a venir las copas de Dios. ao longo dos anos, Y siempre sucedió eso.
No es que Dios no quiera salvar a las personas, má, mas Ele pero Él da una oportunidad. Pero si las personas son necias, ellos se van a quedar sin nada. e quem estiver ¿Y quién está asociado a ese régimen é chamada llamada Babilonia, ou a la prostituta? que acontece, ¿Qué sucede? apanham por tabela. Os Tienen castigos, las copas de ira de Dios. Y lo que está pasando hoy en día en el mundo es nítidamente las copas de la ira de Dios, en que Dios está haciendo hoy aquello que ya hizo repetidamente a lo largo de los siglos, cuando, por ejemplo, había un imperio que el propio Dios levantó a las personas para ayudar, y a cierta altura las personas ya se trataban mal, mais fracos a los más débiles, al pueblo, usava Deus se burlaban de Dios y Dios daba advertencias y ellos no querían saber. Entonces Dios traía castigos. Hoy estamos nítidamente viendo la aceleración do términos del término de los imperios, do Império do Ocidente, que é base. que es básicamente Europa y América. Por que que eles foram ¿Por qué ellos fueron tan bendecidos? no início andavam Porque andaban con Dios. no Evangelho? A América fue una promotora a seguir a Europa, pois a Europa, enfim, y después, desde desde hace unos años atrás, tem feito o que é, solo han hecho lo que es una abominación. usa Usa del dinero para robar, matar y destruir. e só Y solo no matan todos los años millones de personas con mentiras, esquemas, etc. ¿Y qué es lo que Dios hizo? lançar trombeta. Lanzar trompetas, avisos. Pregador do Obama, El predicador de Obama avisó a Obama. Sabemos de eso, vimos eso, aí vai. y etc. Ele não quer, Pero ellos no quieren saber vai fazer isso, o nojo do homossexualismo. aquellas asquerosidades de maldad y todo eso. E então, Y entonces Dios va trayendo avisos y la cosa se complica. Hasta que Dios dice, no, ellos no oyen, yo voy a acabar con esto. Ahora oiga bien, que es interesante cuando estos imperios está em nítida decadência. caen en decadencia. Lo que pasa hoy, francamente, O declínio, es el declino de la inmoralidad y la democracia. aliás, não há No hay democracia hoy, ni Estado de Derecho, porque quien está en el poder no obedece las leyes. Usted ve en Portugal, poucos ditos por dicho por jueces, do topo. Mostrar ou ensinar essas coisas. Nem ni 10% ellos hacen. hoje, o que é que Deus está a fazer? Está a destapar. Y hoy se están destapando la tampa para que los pueblos vean, para ver si ellos sinvergüenzas Pá, aí é melhor. paran. Pero no, ellos ya no tienen vergüenza. Ellos ya cuentan que el pueblo va a olvidarse, pero el pueblo no se olvida. Entonces nosotros estamos en un periodo en que en este lugar donde vivimos está habiendo un declino total en términos financieros. Passo que do lado de lá, Deus Dios está levantando otras naciones, que es del occidente, que estaba previsto en la Biblia hace mucho tiempo. Cuando comencé a predicar esto, decían que yo no estaba bien de la cabeza, que no era así. situação disso aqui. Y ahora ya vimos que es así. Bem, então, Entonces, eu estou a dizer isto estoy diciendo esto porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado sermos en no ser asociados a la prostitución de ese calibre, de hacer negocios sucios, inmorales, esquemas, etcétera, porque si no, estamos na categoria de estamos siendo las prostitutas. De ahí es que hace poco falar hablar del libro Código de Honra de honra é muito es importante, muy importante para Dios, muy. Agora, temos também Ahora también tenemos que saber otra cosa. El Apocalipsis dice otra cosa. Por un lado, es Él castiga a los malos avisando, intentando hasta las últimas. Pero por otro lado, Dios avisa aqui en Apocalipsis y en Malaquías que a que nosotros que estamos bien con Dios, somos fiéis. Fazemos o melhor que sabemos, conforme que somos fieles y hacemos lo mejor que sabemos, perdonar, ser honestos, la cosa es diferente. nós ficamos. Nosotros estamos debajo de la protección y bendición de Dios. Y esto É muito es muy importante que todo el pueblo entienda, porque esto va a quedar cada vez más notorio. Nosotros vamos a ver nítidamente el acelerar de las transferencias de riquezas. Transferencias de riquezas. Si yo fuera a contar lo que sucedió esta semana, usted ni iba a imaginar. Usted no iba a adivinar cosas increíbles. Transferencias de propiedades, de dinero, de riqueza,
de posiciones y todo. E aquilo que nós Y aquellos que oímos de nuestros empresarios, hermanos que vencieron y muchos quedaron mejor, com a Covid e tudo, isto esto apenas es el inicio. Porque Dios está por un lado sacando a los malos, tirando-lhes a quitándoles a no ser que ellos se arrepientan, pero son pocos, y dar a aquellos que Él quiere, que quiere andar con Dios, que quiere ser fiel a Dios. Esto está descrito muy bien en Malaquías. Porque Dios, cuando fue a dar el recado al pueblo, en el tiempo de Malaquías, el pueblo estaba muy mal. Porque no daban importancia a Dios, no servían a Dios. Ah, qué fastidio. Ay, mi casa va a estar sucia para dar al grupo familiar. Ah, no tengo tiempo. e davam Y daban limosnas, cegos e os coxos. ciegos y cojos. Y Dios dijo, ustedes me están robando los diezmos y ofrendas. Y Dios dio la solución. Vuelvan para mí, honrenme, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Y después dice así. Ah, e sim. E depois vai Él va a reprender al diablo, etcétera. Pero después dice así. naquele tempo, o pessoal que é da igreja Y en aquel tiempo, las personas que dicen, ah, no vale la pena andar con Dios, porque los ricos son hipócritas, ellos están venciendo, ellos tienen todo. Mi hermano, eso es temporal. Esa gente estaba construyendo la casa en la arena. Dios avisó, pero ellos no quisieron oír. Entonces, ¿qué sucede? De repente, Dios es un Dios de repente. Todo es lo contrario. Mira el COVID como partió todos los platos de esta gente. Pero en India, ustedes que no oyen, en China, en China y en India, y en los países de Asia, Rusia, ellos están creciendo. Ellos están creciendo y ya sacaron, hace pocos años, quase 700 casi milhões, 570 millones de la pobreza, en cuanto el occidente está poniendo a las personas en la pobreza. Esto es el apocalipsis. Ahora usted, ser creyente, tiene que estar del lado del vencedor, que es Dios. No es el partido político, é aquilo que faz parte da porque es lo que hace parte de la prostituta. Usted tiene que estar del lado de Dios. Porque dice así, há memorial hay un memorial que Dios tiene todo escrito, que es lo que nosotros pensamos, hacemos, a quien honramos. Y dice así, en aquel día que yo haré, que es esta pandemia, que no fue un día, ya va a ser un año y vendrán más. Esas personas, para mim particular para mí son tesoros, personas fieles que son usted y yo. Los guardé y veré la diferencia entre aquel que es justo y malo, aquel que sirve y que no sirve. Y aquel día viene ardiendo como fuego. Los soberbios y todos los que cometen maldad serán estopa. ¿Está viendo lo que aquí está diciendo? então qual é a minha exortação? ¿Cuál es mi exhortación? Agárrese a Dios. Sirva a Dios de corazón. ¿Está viendo? Y ahí sí, usted va a ver que va a suceder lo mismo que sucedió, por ejemplo, a Isaac, Isaac, que estava numa terra, outro tempo onde Deus também trouxe donde Dios también cima do Apocalipse. castigó a los malos. Personas malas, tratan mal al prójimo, roban, matando, etc. Então Deus Entonces Dios hizo con que la tierra fuese estéril. Y después estava lá estaba ya una persona fiel, que era Isaac, e tinha que ir embora, Deus y Dios habló con ellos y le dijo, no, tú no precisas irte, porque yo estaré contigo. Y fue. naquele lugar onde nada En aquel lugar donde nada funcionaba, era peor que la pandemia, él sembró y en ese año cosechó 100 veces más. Imagina que usted es un empresario, invierte numa semeadura, en una cementera de un campo 10.000 euros. Usted gana 1 millón de euros. Sembró 1.000 euros de semillas. 100.000. Estamos hablando del Dios sobrenatural. Estamos hablando del Dios que es amigo de sus amigos. Por lo tanto, mis amados, vamos a construir la casa en la roca. Vamos a andar con Dios. Vamos a hacer lo que Dios dice. e Y ahora mismo, prepare su semilla. Prepare su mejor para honrar a Dios donde usted esté. Y va a ver como nada, no es solo que nada le faltará, sino que Dios lo colocará por encima y no por debajo, por cabeza y no por cola. Vamos a oír la música y prepare la ofrenda. Vou
eu vou ficar de pé. Estenda a sua mão. Extienda su brazo sobre mí y reciba el poder de Dios, porque Dios es fiel. Señor Jesús, yo ordeno las bendiciones sobre toda la iglesia, sobre todo hombre y mujer de negocio, todo hermano. Digo que tu palabra es fiel y por eso, porque estamos honrándote con nuestro mejor diezmos y ofrendas, tú estás multiplicando estas semillas de vuelta, buena medida, apretada, remecida, y el diablo está amarrado, no nos puede robar, porque tú mismo celas por la palabra para hacerla cumplir. Amén y amén. Aleluya. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Muito bem, agora. Muy bien, y ahora voy a orar por usted que hizo un pedido de oración, usted que escribió, aquella persona que no pidió pero está en aflicción y precisa también Que Deus apareça. que Dios aparezca en su vida. Nada es imposible para Dios, nada. Dios es un Dios de milagros, sobrenatural. No hay ninguna enfermedad mayor que Dios. No hay ningún problema más grande que Dios. Me estaba acordando, De quando, a ver si tengo aquí escrito, quando cuando Pablo y Silas estaban en la prisión. A ver si tengo aquí. No, no lo tengo. Pablo y Silas estaban en la prisión por predicar el Evangelio, por maldad. Y después ellos no desistieron, no lloraron. Ellos alabaron a Dios. ¿Sabe lo que sucedió? El poder de Dios entró en aquella prisión. Ellos estaban atados con cosas. conjunto de portas, Era una cámara y después otra. Se abrió todo. e final Al final se abrió la puerta y veía un ángel. sai, ele saiu. Ao princípio eu nem Ellos al inicio no querían creer. mas estavam vivos. Ellos estaban vivos. Isto Y esto sucede porque Dios existe, é es nuestro amigo e nos liberta. y nos libera y hace cosas imposibles. Nada es imposible para Dios. Y fe es eso, Acreditar creer en ese Dios, nesse Deus. en ese Dios para quien nada es imposible. Por lo tanto, ahora Eu vou orar, yo voy a orar con usted, fazer aquilo que hacer aquello que se llama oración de fe, que consiste en usted decir: yo recibo ahora mi sanidad. Cristian, ven aquí para ayudar, por favor. Y con Dios, todo es semejante al agricultor que tiene una semilla. Cuando yo ore, Dios pone el poder, la semilla, no seu corpo. en su cuerpo, en su vida, en su situación, y esa semilla va a crecer día y noche, no sabemos cómo. Y sanidad divina ni siempre es instantánea. O próprio Jesus El propio Jesús ni siempre tenía resultados instantáneos. Por eso también tenemos que saber qué hacer después. Mas pronto. Oração de fé. Pero bueno, la oración de fe consiste en decir así: Señor Jesús, vamos a suponer que estaba hablando para Jesús, yo recibo ahora mi sanidad. Entonces, esta es mi actitud, yo recibo ahora. Cuando la persona no sabe bien, empieza a llorar: oh Dios, estoy muy mal, oh Dios, sáname, oh Dios, ora por mí por todos los días. Va a quedarse igual.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual ya nos bendijo, ya bendijo con toda la suerte de bendiciones. La Biblia dice, el apóstol Pablo enseñó esto, que Jesús, cuando fue a la cruz, pagó con sangre, pagó por todos sus problemas, deudas, enfermedades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya pagó, ya está pago. Usted tiene que ir a buscar, recibir con la oración de fe. Yo repito, Señor, yo recibo ahora mi sanidad. Amén. Cuando yo ore, es eso que vamos a orar y usted tiene que creer, yo recibo ahora, por lo tanto ya lo tengo. Y la semilla va a crecer día y noche. No sé cómo. Es tan simple, pero esa es la manera de Dios. Entonces, extienda su brazo sobre mí y haga esta oración. Y aquí en el estudio también me ayuden y digan así, oh Dios, yo recibo ahora mi sanidad. Recibo ahora la respuesta a mi oración. Recibo ahora mi liberación. Amén. Y ahora oro yo. Satanás, estás amarrado en la vida de estas personas. Yo ordeno a toda enfermedad, seque por la raíz. En la vida de Paula, de Luisa, de Fernando, Mateo, de Amelia, Fernanda, Marina, Andrés y mucho más. Y declaro que Dios ya sanó a estas personas, que nosotros vamos a oír grandes testimonios. Amén y amén. ¿Y ahora qué hace? Alaba a Dios, vamos a alabar a Dios con una música muy corta y después hace lo mismo en casa, de mañana y antes de ir a dormir, y agradezca a Dios. Diga, Señor, yo recibí, yo ya estoy sano en el nombre de Jesús. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo. Nosso Deus é poderoso. Y así usted hace todos los días hasta que esto desaparezca, después alaba. Y ahora para terminar, nosotros nos despedimos. Mañana continuamos aquí con la palabra de Dios. Voy a enseñar sobre guerra espiritual para usted aprender a luchar como debe ser. Y así será mañana. Y ahora los dejo con una música que dice, mira para Jesús y no para los problemas. Chao, chao. ¿Qué quieres decir, Cristian? Chao, chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha com fé. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus, aleluia.